Buena, buena. Te bendiga, sierva. Amén. Uy, esto sí está oscuro, compañero. Vas a tener que alumbrarme tú con... Bueno, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Gracias por, a pesar de que no hay luz, estamos aquí. Eso es lo que cuenta y lo que importa. Seguimos en el estudio de este precioso libro. Descubra y use sus dones. Descubra y use sus dones. La clase que vamos a compartir en esta nueva oportunidad se llama Llenos del Espíritu Santo. Llenos, diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Ahora, la semana pasada hablamos de sellado. ¿Va? La anterior hablamos de habitado. Entonces, habitado, sellado. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de lleno del Espíritu Santo. La quinta acción del Espíritu Santo en el momento de la conversión es la llenura del Espíritu Santo. Si bien las primeras 4 son experiencias que no se vuelven a repetir, la llenura del Espíritu Santo sí sucede una y otra vez. Cuando hablamos de ser habitado, esa es una sola vez. Ser sellado es una sola vez. Cuando usted le abrió su corazón a la palabra de Dios, cuando descubrió y escuchó la verdad, usted fue habitado y sellado. Esa es una sola vez. Usted no necesita constantemente ser habitado porque el Espíritu Santo no lo visita y se va. Viene el domingo y se va hasta el otro domingo. No. Lo habita es permanente y es una sola vez. Lo sella significa que usted es propiedad. Propiedad de Dios, propiedad de la bendición, propiedad de lo bueno, no de lo malo. Eso es una sola vez y para siempre. Pero en este caso que vamos a compartir el día de hoy, la llenura sí es una continuidad. Necesitamos nosotros buscar esa llenura una y otra vez. Pero la llenura no es de que porque estoy vacío. Mire, el bautismo del Espíritu solo sucede una vez en nuestras vidas, pero necesitamos ser llenados repetidas veces, tal como pasó con los apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El poder del Espíritu Santo es necesario para vivir en victoria. Repito, el poder del Espíritu Santo es necesario para vivir en victoria. Significa que cuando estamos viviendo en derrota es porque nos falta la llenura. ¿Está entendiendo? Tú fuiste llamado al camino del Señor, pero tú tienes que entender que tú estás llamado a vivir en victoria. Ahora, ¿qué representa vivir en victoria? Vas a tener batalla, las batallas no van a faltar, van a tener batalla, pero frente a la batalla vas a tener victoria. Pero la victoria va a venir por la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde vemos nosotros que tenemos esa llenura? En el ánimo, hermano mío. Si usted está en la persona que usted está atravesando la batalla, pero usted está cabizbajo, usted está, significa que usted no está lleno, usted está vacío. ¿Aló? Usted tiene que tener, yo estoy victoria, porque usted tiene que vivir en victoria. Predicar y testificar. Vivir en victoria, testificar, predicar y testificar. ¿Aló? Ahora mire una cosa, la victoria nos lleva a predicar y el predicar nos lleva a testificar, porque vamos a predicar citando pasajes bíblicos, pero vamos a dar testimonio, testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Y qué ha hecho en nosotros? Nos ha dado victoria. Teníamos problemas matrimoniales, nos dio victoria. Teníamos problemas de salud, nos dio victoria. Teníamos problemas relacionales con alguien, Dios nos dio victoria. Teníamos problemas con los hijos, nos dio victoria. Eso es testificar. Pero no tiene una cosa, victoria, predicar y testificar. Pero no tiene una cosa, ¿qué le pasa a la mayoría cuando empieza a tener las batallas? Lo primero que deja es predicar. Tiene una batalla, ay no, pastor, es que yo no tengo testimonio. Boca abierta, ¿qué testimonio vas a estar teniendo? Si le hiciste caso al diablo, esa batalla te enmudeció. Y una cosa que yo admiro en esta mujer, su pastora, bueno, su pastora no, nuestra pastora, porque es nuestra pastora. Una mujer que esa no se calla la boca para predicar. Y solta donde se pare. Y yo le digo, a veces le digo, dale más suavecito, para a veces yo le digo, es que le mete el cuchillo en la yugular de una vez. Pero esa no se para de predicar. No se para de predicar, va a estar comprándole aquí y le predica. Y yo digo, yo la miro, en esa parte yo la miro, yo no soy así. Yo no soy así. Yo te puedo conversar con una persona y nada. Y la gente ni sabe que soy pastor.
caso el momento. Caso como que el lugar. Soy más selectivo en esa parte. Pero en esa particular yo admiro a la pastora, a nuestra pastora. O sea, no se canse de predicar. Eso no se le escapa a nadie. A veces estamos juntos y estamos hablando y yo le hago así, ¡epa! ¡Baja el cuchillo! Porque chácate, le meto a la yugular, digo yo. Predicar. Ahora, me llama la atención y es lo que quiero compartir con ustedes, la llenura. Cuando tú sabes que estás lleno, que tienes batalla, pero sabes que esa batalla es victoria, entonces no te callas la boca, predica y testifica. ¿Me entiendes? Que la victoria se manifiesta en predicar y testificar. Estoy pasando esto, pero aquí estoy, no he perdido el ánimo. Entonces la gente te ve, muy buenas noches, ¿cómo le bendiga? La gente te ve y la gente dice, oye, y hay algunos que saben lo que tú estás viviendo, pero admiran que, oye, mira, no deja de predicar, no deja de testificar. Porque ¿qué es lo que quiere Satanás? Con esa batalla, que te calle la boca, que perdas el ánimo, que, ay, no, así estoy yo. No se dé lástima. Usted tiene que levantarse, entender, epa, yo estoy aquí, tengo esta batalla, pero esta batalla yo voy a conseguir la victoria. Ahora, te pregunto, mire, ay, Dios me perdió la lengua. Pregunto, ¿cómo va a venir la victoria si no oras? ¿Cómo va a venir la victoria, animal del monte, si no intercede, no hace guerra espiritual? La victoria viene porque tú guerreaste con las dos herramientas que tenés, la oración y la intercesión. La oración es cuando tú le presentas a Dios tus debilidades, tu batalla. Pero la guerra espiritual, la intercesión, cuando tú te levantas, te invistes del poder de lo alto, te revistes con la armadura, toma la autoridad que te dio Jesús. Usa las llaves del reino. Pero entonces hay gente que está pasando la batalla y dice, pastor, ore por mí. ¿Y tú qué estás haciendo? Durmiendo. No, y algunos que son más... Y ya iba a decir una palabra. Hay unos que son más bendecidos. No, pastor, usted podría hacer un ayuno de 40 días. No piden 3. No piden 3, piden 4. 40 días. Usted va bravo todavía. La pregunta es esta. ¿De quién es la batalla? ¿De él o mía? ¿Quién es el primero que tenía que estar en ayuno? Ahí es la batalla. ¿Quién es el primero que tenía que estar levantado en oración e intercesión? Es la batalla. Entonces, por eso es que viene la victoria, hermano mío. Esa batalla que tú tenés, tú tienes que saber que hay una oportunidad para una victoria, pero no puedes hablar de victoria si tú no oras e intercedes. ¿Sí me explico? Por eso es que tú tienes que aprender a orar y a interceder. Interceder es la guerra espiritual. La oración es que tú abres tu corazón, le desnudas tu corazón a Dios, le hablas de las debilidades que tienes, esa batalla, esas luchas, de repente rabia, enojo, rencor, todas esas cosas que te daría vergüenza conversarla con cualquier otra persona, pero con Dios no, porque Él te conoce. Él tienes que hablarle eso. No tienes que callar eso, hombre, mujer. No debes callar esas debilidades. No debe sentir vergüenza. Oye, no, Dios ya sabe, pero necesita que escucharla de ti. ¿Por qué? Porque cuando tú se la compartes a Dios, el diablo pierde el poder. Primera de Juan 1:9 dice, si le confesamos a Dios todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar el pecado y borrar la maldad. ¿Cuándo el diablo tiene poder? Cuando no le confiesas eso. Entonces, por eso la base es la oración. La oración es para eso. La oración no es para que, Señor, quiero una casa de 3 pisos allá en la Trinitaria. No, esa no es la oración. La oración es, oye, Señor, tengo arrechera, Señor, tengo rabia, tengo debilidad, Señor. Creo que estoy sintiendo envidia, Señor. Siento que de verdad me parece que la envidia está comiendo mi corazón. Yo no quiero eso, mi Señor, porque yo no debo envidiarle nada a nadie, porque tú eres un Dios de abundancia. Y así como estás bendiciendo a mi hermano, como estás bendiciendo a mi hermana, también me puedes bendecir a mí, porque tú eres un Dios de abundancia. No necesitas quitarle a otro para mí, a mí. Pero aquí pasa otra cosa también. Hay un principio que es poderoso y es creo yo en lo personal, es lo más importante a la hora de orar. El corazón de nosotros es malo. El corazón de nosotros es perverso. ¿Quién lo conoce? El que vive dentro de él. Ahí no vivís tú. Ahí vive el Espíritu Santo. Por eso es que tú tienes que en la oración, Señor, examina mi corazón. Y aquello que no te agrada, Espíritu Santo,
aquello que estorba tu poder, tu gloria. Sácalo, sácalo. Yo no quiero eso en mi corazón. Porque el que viene a orar, no, que cree que no tiene nada. No, yo no tengo eso. Todo el mundo lo ve menos él o ella. Perfecto. Entonces, sí me estoy explicando. Pero la oración es para eso. Pero no te puedes quedar allí. No te puedes quedar ahí. Tienes que pasar a la intercesión. La intercesión es la guerra espiritual. Entendiendo algo básico. No te tienes que aprender un poco de versículos. Entiende algo básico. Jesús te dio a ti, no al pastor, no al líder, a ti que eres un creyente. Pero es que yo me convertí ayer. Tú también lo tienes. Yo hace 50 años, más rápido todavía. Jesús te dio a ti poder y autoridad. Ahora, ¿para qué es el poder y la autoridad? ¿Para guardarlo en la casa? Gonzalo. Sobre toda obra del mal, dice. Y te dice a ti, todo lo que tú ates. La palabra atar es prohibir, restringir, cancelar, anular. Todo eso refiere a eso. Tú vas a conseguir gente en las redes, pastores, teólogos, que no se tiene que atar porque eso no es... ¿Cuándo escuchaste tú a Jesucristo diciéndote, pero boca abierta, Jesús no dio lo que tú ates? ¿A quién le va a hacer caso? ¿A ese que tiene un doctorado en teología o a Jesús que lo dijo? Jesús dijo que lo que tú ataras aquí lo va a atar en el cielo. Después tú le haces caso a otro. Oye, lo pudiéramos cuestionar si lo hubiera dicho un apóstol. Pedro, Juan, Mateo, Judas, bueno, ese es peor. ¿No? Pues lo dijo Jesús. Entonces significa, hermano mío, hermana mía, que usted tiene que atar. ¿Qué va a atar? Todo lo malo. Primero ata porque debe ser así. Yo lo veo como una limpieza. ¿Cómo tú vas a acomodar todo y limpiar después? Primero limpia y después acomoda. Por eso es que primero tienes que atar, porque es limpiar. Pero después tienes que desatar porque es acomodar. Porque alrededor de nosotros hay altares de brujería. Hay brujos, hay brujas, hay hechiceros, hay santeros, hay paleros, que esos sí no son flojos como tú para orar. Ellos sí se levantan a hacer su cosa, a hacer su muñequito y poniéndole la cara tuya y me quieren enfilar y tú roncando, rascándote la barriga. ¿Ah? Si no, el cristiano, la cristiana, el hombre que le entregó su corazón a Dios, no puede ser tocado por el mal. Claro que puede ser tocado por el mal, si es un boca abierta que no ora y no dice, por supuesto que sí. Es la gente cree que, no, porque se basan en esto. No, en la cruz fue hecho todo. Correcto, sí fue hecho todo. Pero entonces, ¿por qué Jesús dijo que había que atar? ¿Verdad que sí? Es lógico. Si Jesús dijo, lo que ustedes aten, le doy la llave del reino. Hermano, eso era porque Él iba a hacer lo que necesitábamos nosotros para ejercer la autoridad. Él tenía que morir para que el espíritu que vivía dentro de él ahora viviera dentro de nosotros. Que tú no vas a conseguir pasajes donde Jesús diga a todos los demonios, a todos los principados, a todas las potestades. No vas a conseguir esos pasajes. Pero es que la misma Biblia dice que Jesús hizo muchas cosas que no se escribieron. Porque no habría libros, no alcanzarían los libros del mundo para poder escribir todo lo que él hizo. Pero entonces nosotros podemos deducir. Podemos deducir de lo que estamos leyendo. Entonces, si Jesús dijo, lo que tú ates en esta tierra será atado en el cielo, significa que debo atar. ¿Aló? Debo atar, porque las tinieblas tienen poder. Hermano, solo una persona que ha experimentado la posesión o la opresión de un espíritu, un demonio en su vida o en la vida de un ser cercano sabe que eso es verdad. Pero hay otro como que no le pasa eso. No importa. Yo no lo veo. No, yo no lo veo. No, esas son fábulas, dicen algo. ¿Te acuerdas una vez uno que estábamos conversando sobre una? Esas son fábulas de vieja, fábula vieja, mire. Creo que no pasó un año. Sí. Salió botado en la iglesia. Le dieron una pela en el niño. Mire, Satanás, que el Señor lo reprenda, cómo le dio duro a ese hombre y lo sacó. Y estamos en una conversación sobre una liberación que estamos haciendo. Y él dijo esas palabras. Esas son fábulas de vieja. ¡Chacho! ¿Se da cuenta de la ignorancia? O sea, nosotros debemos entender eso. ¿Yo? Bueno, tiene que... Ajá, aquí. Ahora, mira. La victoria para predicar y testificar. Victoria
Bueno, pero es que aquí no, pues, bueno. Testificar, tenés que ponerme aquí así negra, porque entonces se ve la victoria. Ajá, dijimos que la victoria nos da la victoria, predicar y testificar. La razón es que tenemos que testificar, pero el testificar es porque predicamos y predicamos porque tuvimos victoria en una batalla. La victoria te da el chance de predicar y testificar. O sea, por eso no le debe tener miedo a esas luchas. Ahorita, por ejemplo, por decir una cuestión, Mayra tiene un negocio. De repente una batalla, la venta tan mala, la venta tan dura, tan estancada, pero es una batalla, pero te va a dar una victoria, porque tienes que creer, no, Señor, yo participo de tu obra, yo siembro, yo ofrendo, yo pacto, yo tal, y es una victoria, y después testifica, los que te agarran, Mayra, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Mi Señor le predica y le testifica. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Porque ese es el fin de todo. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Durante la fiesta de Pentecostés. Posteriormente volvieron a ser llenos repetidas veces. ¿Dónde conseguimos eso? Hechos capítulo 4, versículo 8. Versículo 31. Hechos capítulo 5. Perdón. Hechos capítulo 6, versículos 3 y 5. Hechos capítulo 7, versículo 55. Y Hechos 13, 19. Ahí va a conseguir usted todas las veces que los apóstoles fueron llenados del Espíritu, llenados del Espíritu, llenados del Espíritu. Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien se lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. La expresión ser lleno significa estar controlado o estar bajo influencia del Espíritu Santo. Cuando la persona bebe alcohol, está influenciado, controlado por el alcohol. Por eso es que la palabra lleno. Entonces, eso significa que estamos controlados o estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con una cantidad necesaria para llenar un recipiente vacío. No es como si fuéramos vasijas vacías que deben tener una cierta cantidad de combustible para poder funcionar. Somos creación de Dios. ¿Qué somos nosotros? Creación de Dios. No somos creación del diablo, de Dios. Por medio de nuestro nacimiento natural e hijos de Dios por medio de nuestro nacimiento espiritual. Somos creación de Dios por medio de nuestro nacimiento natural, pero somos hijos de Dios por medio de nuestro nacimiento espiritual. ¿Aló? Ahora, hay personas que no han nacido espiritualmente, son creación. Nosotros ya nacimos espiritualmente. Somos habitados por el Espíritu Santo, pero también somos controlados por el Espíritu Santo. Somos habitados, pero ¿sabe qué es lo que nosotros, y es donde yo creo que es la llenura? La llenura tiene que ver con el control del Espíritu que vive dentro de nosotros. No es solo habitado, hay que ser controlados por el Espíritu Santo. A veces no somos controlados por el Espíritu Santo, somos controlados por la situación, por las circunstancias. No debemos estar satisfechos simplemente con tenerlo presente en nuestras vidas. Él quiere tener preeminencia. Él no debe ser un simple pasajero, sino el piloto de la nave de nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida? Una nave. Pero el piloto debe ser el Espíritu Santo. Él no quiere ser pasajero. Él quiere ser el conductor. ¿Qué hace el pasajero? Se sienta que lo lleva el piloto donde le dé la gana. Y aquí se invierten los papeles. Nosotros tenemos que ser pasajero y el Espíritu debe ser el piloto. Pero a veces no. A veces nosotros queremos que el Espíritu sea el pasajero y nosotros el piloto. Lo agarramos por la mano y dice, es por aquí. No, así no es. Nosotros tenemos que tomarlo de la mano y que Él nos diga a nosotros. Es por aquí. Amén. Denle un aplauso al Señor. Por eso, en la primera parte del versículo se hace una declaración negativa. No os embriaguéis con vino. Cuando la gente se embriaga, se llena, con vino está bajo su control o influencia. En Lucas capítulo 4, versículo 28, se nos dice que todos
se llenaron de ira. Esto significa que estuvieron controlados o estuvieron bajo la influencia de la ira y trataron de matar a Jesús. Nosotros debemos estar controlados por el Espíritu que vive en nosotros. Nosotros los creyentes debemos estar controlados por el Espíritu que vive dentro de nosotros. La frase que dice sé lleno es una orden. ¿Qué es? Orden, no es una opción. El verbo es muy interesante y está repleto de significado. Está en modo imperativo, no, lo cual lo pone en la esfera de un mandato o exhortación fuerte. No tenemos opción. No hay excusa que dé validez a no estar lleno del Espíritu. El Dios omnisciente y omnipotente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede. Nos manda a hacerlo. Por lo tanto, podemos hacerlo. Él nos manda a hacerlo y por lo tanto lo podemos hacer. Porque Él es el Dios omnisciente, que todo lo sabe. Y es el Dios omnipotente, que todo lo puede. Y es una orden que nos da. Ninguno de nosotros está excluido. Desde el creyente más pequeño hasta el más reconocido. Desde el converso más reciente hasta aquel que ha sido seguidor de Cristo durante medio siglo. Todos estamos incluidos cuando Dios da el mandato. El verbo está en plural. Esto significa que abarca a todos los creyentes. A veces nos gusta racionalizar y decir que nuestras circunstancias son demasiado difíciles o que la gente nos ha maltratado. Por lo tanto, es comprensible que no estemos llenos. Pero realmente no hay motivo para no dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. En los momentos en que nos encontramos descaídos, necesitamos su control, guía y poder más que nunca. Debemos estar controlados por el Espíritu Santo o, de lo contrario, vivir en desobediencia y conformarnos con menos que lo mejor que Dios tiene para nosotros. Amén. La expresión ser llenos está en voz pasiva, lo cual significa que el sujeto debe dejar que algo o alguien actúe sobre él. Ser llenos o estar controlados por el Espíritu no es algo que nos hacemos a nosotros o para nosotros mismos. Es algo que Dios hace. No es algo que logramos por nuestro propio esfuerzo o ganamos por buenas obras o compramos al dar nuestro dinero o tiempo. Es el acto de Dios en nuestras vidas como respuesta al hecho de habernos entregado a Él. Cuando estamos humildemente quebrantados ante Él, confesamos y dejamos nuestro pecado, experimentamos su limpieza y nos entregamos al control de su señorío. El Espíritu toma control de nuestra vida. Somos llenos de su Espíritu. ¿Somos qué? Llenos de su Espíritu. Ahora, repito y recalco, es una llenura. Significa que son varias veces ese proceso. El habitar y el ser sellado es una sola vez. Pero la llenura significa que constantemente le estamos entregando el control. ¿Qué control le deberíamos nosotros entregar al Espíritu? El control de nuestros pensamientos, el control de nuestros sentimientos, el control de nuestras actitudes, el control de nuestras intenciones, y el control de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque es necesario. Proseguimos en su llenura y bajo el control hasta que volvamos a pecar. Entonces ya no estamos llenos y controlados por el Espíritu. Pero aquí está un aspecto emocionante de este verbo. El verbo está en tiempo presente. El tiempo presente en el idioma griego denota acción continua. Está diciendo, continúen permitiendo que el Espíritu Santo tenga el control de ustedes. Hay gente que falló, hizo algo, ya el Espíritu... No, usted tiene que permitirle que siga. Usted se cayó, pero usted tiene que él tome el control. Y eso que usted pasó. Adelante, un testimonio. ¿Aló? Cuando nosotros, como los apóstoles, dejamos de poner la mirada en Jesús y permitimos que el temor u otras presiones nos distraigan de Él y su misión para nosotros, podemos detenernos, mirarnos a nosotros mismos
con sinceridad, confesar nuestro pecado y nuevamente ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es que previo la oración es la más importante. Pero esa oración sincera. Oye, Señor, ayúdame con él. Esa oración donde indagamos lo que hemos hecho, las actitudes, los comportamientos, todas esas cosas. ¿Aló? Amén. Es un proceso continuo. Un proceso continuo. Es una experiencia que va de momento en momento en la que confiamos y nos entregamos a Él. Nuestro pasado no es un preludio de nuestro futuro. Solo porque cometimos un error no quiere decir que tengamos que continuar viviendo en derrota. Solo porque cometimos un error no significa que debemos continuar en derrota. Hermano, hay gente que metió la pata en algo y se alejan. Se enfrían, se ponen de hielo. Porque creen que ya no hay más chance. No. Claro, eso no es licencia para hacer lo que nos da la gana. Pero es que buscar a Dios y confesar eso. Señor, ayúdame, yo quiero dejar esto, yo quiero salir de esto. ¿Aló? Porque entonces a la larga se convierte en un testimonio. Él nos quiere perdonar, limpiar, llenar y restaurar. Repito. Dios quiere que nos dirijamos a Él en el momento en que nos damos cuenta de que en el momento que no estamos en comunión con Él y que ya no estamos controlados por el Espíritu. Él quiere perdonar, limpiar, llenar y restaurar. Dios quiere perdonar, limpiar, llenar y restaurar. El final es la restauración, pero no puede haber restauración si no hay llenura, y no hay llenura si no hay limpieza, y no hay limpieza si no hay perdón. ¿Ves cómo viene la secuencia? Perdón, limpieza, llenura, restauración. Es un proceso. Repito, el objetivo es ser restaurado. Pero para poder ser restaurado hay que ser llenado. Y para ser llenado hay que ser limpiado, pero para ser limpiado hay que ser perdonado. ¿Y en dónde conseguimos todo eso? En la presencia de Dios. Amén. Entonces usted no puede dejar que el diablo, que el Señor lo reprenda por alguna cosa en la cual usted falló. Usted se aleja de la oración y le da vergüenza acercarse a Dios por lo que hizo. No, usted tiene que entender que cuando usted cayó, necesita buscar a Dios, porque usted necesita el perdón. El perdón lo limpia. Al limpiarlo es llenado, y al llenado es restaurado. Porque ¿cómo termina la restauración? En la guianza del Espíritu. Y la guianza del Espíritu es por la llenura. Pero no va a ser llenado quien no es limpiado, y no va a ser limpiado quien no es perdonado. Ahora, todo eso lo conseguimos en el mismo Espíritu que vive dentro de nosotros. ¿Aló? No es que tengo que ir a aquel cura, a aquel pastor, a aquel hermano Juan. No. Al Espíritu que vive dentro de ti. ¿Para qué? Porque tú sabes que tú vas a buscar el perdón, la limpieza, la llenura y la restauración. Pero el diablo, a través de la acusación, de la culpa, hipócrita, tú lo que eres un falso, tú lo que eres el hermano Cocó, la hermana Cocó, tú eres un falso, tú eres un fariseo. Empiezan esas voces no son de Dios. Y por supuesto, nunca falta una carnal usada por Satanás que venga y te diga eso. ¿Pero qué te pasó? Tú no eras una mujer de Dios. Hermano, por eso es que aún nosotros, mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta que últimamente en las oraciones cuando estamos en la parte del perdón, yo digo, perdónanos, Señor, por las veces que hemos sido tropiezos para que alguien se acerque. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos sido tropiezos para que alguien permanezca. ¿Se ha escuchado esas oraciones que he venido haciendo? Porque nosotros, hermanos, no podemos decir, a veces somos tropiezos para que alguien llegue, pero también a veces somos tropiezos para que alguien permanezca. ¿Y cómo somos tropiezos para que alguien llegue? Dando mal testimonio. ¿Y cómo somos tropiezos para que alguien permanezca? Eso, lo vemos que cayó, lo vemos que hizo algo. Ahí lo empezamos a mirarlo así, como si fuéramos mejor que ellos. Y eso no es así. Porque necesitan el perdón, la limpieza, la llenura y la restauración.
El objetivo es que sea restaurado, pero no puede ser restaurado si no es llenado, y no puede ser llenado si no es limpiado, y no será limpiado si no hay perdón. ¿Aló? Y muchas veces Dios permite que pasemos por cosas, hermano, que impensables, para que nosotros aprendamos a tener coinonía, tener sentimiento con las personas que están pasando por esas cosas. Y nadie tiene derecho de condenar a nadie, de juzgar a nadie. Decir, ay, mira, este está frío, ahorita no se congrega. Este está frío, ahorita no se congrega. En vez de decir eso, boca abierta, ponte a orar. Oye, Señor, vuélvele a poner el querer como el hacer, que vuelva otra vez, mi Señor. Ayúdalo, Señor. Pero no abra la jeta, no abra la bocota para criticar. Ay, no aguanta más, yo no. No, bueno, mira que hay gente que, por ejemplo, está así, están reunidos en un lugar. Viene, se coge y de repente va a venir, lo consigue en la calle y no lo saluda. ¿Por qué no lo saluda? No, porque no se congregó más. Chacha loca, chacho loco, ¿cómo vas a hacer eso? Porque dejó de venir. Deberías acercarte con más rapidez, para cómo te diga, abrazarlo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Siervo, te bendiga. Deberías tener esa actitud, pero no, lo pasa y lo miras así de ladito. ¿Y por qué? No, ese está apartado, tiene como un año que no se congrega. ¿Qué tal si la situación fuera al revés? Fueras tú el que no se congregara. ¿Qué que hicieran contigo? Que se acercaran, que te abrazara, que te saludara. Mayra, ¿cómo estás? Cheo, ¿cómo estás? Melinda, ¿cómo estás? Y lo abrazara. ¿Cómo estás tú? Pero ya como que... Y entonces usan esta frasecita. Se fueron porque no eran de nosotros. ¿Aló? Está en la Biblia, pero no con el contexto que lo usan. Sí, me estoy dando a entender en esta noche. Hermano, porque escucha esto. El perdón nos lleva a la limpieza, a la llenura, a la restauración. La restauración es que el Espíritu vuelve a tomar control de nuestras vidas. Pero el Espíritu no puede tomar control si primero no hay limpieza. Y por supuesto la limpieza nunca va a empezar si no hay perdón. ¿Aló? Si estamos claros con eso. El doctor Billy Briggs, que fue presidente de la Cruzada Estudiantil para Cristo, ilustró este principio espiritual al compararlo con la respiración física. Briggs nos enseña cómo practicar la respiración espiritual. Nosotros vivimos físicamente por medio de la respiración. Exhalamos y expulsamos aire viciado de nuestros pulmones. Cuando respiramos, aire, pero cuando sale está viciado. Pero inhalamos, expiramos y expulsamos aire viciado de nuestros pulmones. Inhalamos aire fresco que nos da energía, Así también nosotros vivimos en victoria al respirar espiritualmente. Exhalamos al confesar los pecados que nos sofocan y derrotan, e inhalamos al recibir por fe la llenura del Espíritu Santo y entregarnos su control. Entonces andamos en el Espíritu y tenemos victoria. Mire cómo lo ve este pastor Bill Briggs. Él dice que cuando nos acercamos a Dios y le confesamos el pecado, estamos exhalando. Pero cuando entonces lo confesamos, entonces lo que recibimos es el aire que viene a darle vida a nuestra vida espiritual. Entonces no hay una respiración correcta hasta que no se confiesa lo que se está haciendo. ¿A quién? Al hombre. Por eso es que cuando metas la pata, cuando tenga una debilidad con algo, vaya y suéltelo. Para que vuelva otra vez el aire fresco, vida del Espíritu que habita dentro de ustedes. Den un aplauso al Señor. Nuestro enfoque debe estar en el dador de los dones espirituales, no en los dones en sí. Nuestro enfoque debe estar en el dador de los dones espirituales, no en los dones, es en el que los da. El dador es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es el Padre, de tal manera amó al Dios que amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que pudiéramos nacer del Espíritu Santo.
Dios, el Espíritu Santo, quien vive dentro de nosotros, nos da dones como creyentes. Dios, el Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros, nos da dones como creyentes. Para ser posible, escuchen, nos da dones como creyentes para que glorifiquemos al Hijo, para que glorifiquemos al Hijo y llevemos a cabo su misión en esta tierra. Dios, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, nos da dones para hacer posible que glorifiquemos al Dios Hijo. ¿A quién? A Jesucristo. Porque los dones del Espíritu es para glorificar no al que es usado. Ese es el peligro que nosotros tenemos que cuidarnos como creyentes. Esos dones que nos da el Dios Espíritu Santo, que viene en nosotros, es para que glorifiquemos al Dios Hijo. Es para la gloria de Él, no para la gloria de nosotros. Bueno, mira cómo me hizo el Señor. Mira cómo me usó el Señor. Soplé y se cayeron. No es para eso. Mira cómo me usó el Señor. Estas manos las puse sobre este que tenía cáncer. No, es que no fue una mano tuya, boca abierta. El don del Dios Espíritu. Y eso lo hace para que glorifiques al Dios Hijo, que fue el que murió para darte ese regalo de que te da los dones. Dale un aplauso al Señor. Vamos. Dale un aplauso al Señor. Vamos terminando. El Espíritu Santo es el regalo de nuestra salvación. Repito, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿El regalo de qué? Andamos tristes. Hágate. Hagámonos esta pregunta. Si Dios nos dio el regalo más grande, que es su Espíritu, hermano mío, ¿por qué razón tú vas a tener duda que no te va a sacar de la pobreza? ¿Ah? ¿Por qué razón tienes duda de que no puedes restaurar tu matrimonio? Si no es más grande que su presencia. ¿Ya? Porque tú tienes duda que no vas a ser ¿ah? Ese problema que tienes no va a ser solucionado. Si te dio eso, todo lo demás va a llegar, hermano. Pero hay que empezar a creer, para no me dio lo más grande, su presencia. Entonces no puedes permitir la duda en la economía, en la finanza, en la salud, en la restauración de las relaciones con tu pareja, con tu padre, con tu hermano, lo que tú necesites. ¿Aló? Él es la fórmula del poder. Él, el Espíritu Santo, es la fórmula del poder para nuestra vida individual como creyente y para el cuerpo de Cristo colectivamente. Porque hay una victoria individual y colectiva. Él, de manera soberana, saca a la superficie dones espirituales, el Espíritu, dones espirituales, y lo reparte en el cuerpo es la congregación, lo reparte en el cuerpo como mejor le place, según nuestras personalidades. Mire cómo son las cosas, según nuestras personalidades, necesidades y nuestro llamado. El Espíritu que está dentro de nosotros lo reparte de una manera sabia en el cuerpo como mejor le place, y lo hace según nuestra personalidad. O sea, la personalidad implica, pero no solo la personalidad, también la necesidad y también el llamado. ¿Aló? Ahora, él supervisa omniscientemente, o sea, con sabiduría lo supervisa, la eficacia de su uso. El Espíritu no da eso, pero él mismo supervisa qué tan eficaz es ese don que te está dando. ¿Lo está usando? Ahora, omnipotentemente, o sea, poderosamente, da poder a su uso para lograr su propósito glorioso. Ahora note una cosa. Una de las cosas que reparte, según el llamado, ¿verdad? Según como él le place. La cuestión es esta. Él lo reparte según como él le place. Según la persona, implica la personalidad, implica la necesidad y implica el llamado. Ahora note una cosa. En la personalidad es algo que tú eres hábil para eso. Eres hábil para eso. Por decir aquí,
Cheo con la cuestión de los cables, ¿saben? Esa es una personalidad, le gusta eso. ¿Me entiendes? Es una personalidad, él es fino para eso, para armar esto, para aquello, pero por ejemplo está en el caso Almelinda, está Glengy con la cuestión de la voz y el canto, es una personalidad. O sea, eso viene con ustedes, ¿aló? En el caso por encima hay que le encanta la decoración y la obra, esa es una personalidad, ¿sí me explico? En el caso de David, el servicio, de Cheo, el servicio, esa es una personalidad. Entonces los dones son repartidos según la personalidad, pero no se queda ahí. Necesidad. ¿Qué necesidad tiene? Y ojo, y lo último, el llamado. Ahora note una cosa. En el llamado, por ejemplo, los que fuimos llamados al ministerio, el don que suelta el Espíritu sobre el ministerio es apostólico, profético, evangelístico, pastoral y de enseñanza. Ese es el don del ministerio, porque hay un llamado a pastorear, un llamado al ministerio. ¿Qué significa? Un llamado para que estén al frente del pueblo del redil. Entonces Dios, con el Espíritu que vive entre nosotros, nos da ese don. Porque dones, los dones principales son esos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los dones apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastoral y de enseñanza. ¿Por qué? Porque así se tiene la fuerza, la dirección, el avance, el compromiso y la humildad. ¿La humildad de qué? De saber que no es con espada ni con ejército. No son los dones, no son los talentos, no son las estrategias, lo que estamos, es el Espíritu que vive dentro de nosotros. ¿Aló? Ahora, repito, estamos claros, el llamado, nosotros fuimos llamados a pastorear, estamos al frente de ustedes. Ustedes nos aceptaron como pastores. Ahora, pregunta, ¿nos aceptaron como pastores? ¿Nos van a escuchar? ¿Nos aceptaron como pastores? ¿Van a atender el consejo? ¿Nos aceptaron como pastores? ¿Van a aceptar los retos? Somos 40, 50. ¿Quiénes vienen los lunes? ¿Ah? Porque hay un reto, ¿sí me explico? Se están capacitando, se están entrenando. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, hermano mío, hermana mía, llenos del Espíritu Santo, tú y yo, tenemos que saber que esa llenura es que Él tome el control de nuestras vidas. Satanás, que el Señor lo reprenda, te va a querer acusar por cosas que has hecho, pero acuérdate que acudes al mismo Espíritu que vive dentro de ti para buscar perdón. Porque sabes que con el perdón, Magali, con el perdón vas a ser limpiado. Y cuando eres limpiado, eres llenado, y cuando eres llenado, eres restaurado. Entonces, no otra cosa, hermanos, no podemos buscar ser llenados sucios. Pecado sin confesar. El Espíritu no te va a gobernar. Restaurado porque fuiste llenado, y fuiste llenado porque fuiste limpiado, y fuiste limpiado porque fuiste perdonado. Ahora, ¿cuándo hay perdón? Diga conmigo, todos los días. Pregunto, ¿cuándo hay perdón? Todos los días. Ahora, ¿por qué hay perdón todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué, hermana Petra? Pero hay unos pecados que son más escandalosos. Pero porque el mío sea más escandaloso que el tuyo, no te da derecho a señalarme. O porque el tuyo sea más escandaloso que el mío, no me da derecho a mí de señalarte. ¡Claro! Yo tengo una sardina, pero esa hiede más que un tiburón. ¿Aló? De repente el pecado mío es grandísimo, pero el tuyo es chiquitico, pero hiede más. ¿Qué le pareció la palabra? ¿Aló? Ahora mira esto. Voy al punto que dijimos al principio. Hermano, la oración, Dios mío. La pastora vive dando duro con eso del grupo, la oración, reporte la oración, pero no se quede en la oración, haga intercesión, ore, interceda, guerree, use la autoridad que Dios le ha dado. Ate, reprenda, eche por tierra todo plan del diablo,
destruya todos los altares. No es que va a salir con un martillo a partir los altares a los vecinos. ¡Ay, Dios! Pero destrúyaselo en el espíritu, en la oración. ¿Aló? Arriba, lo ponga las manos. Si es la vecina o el vecino que tiene el altar, usted le pone la mano en la pared y le dice: quiero ese altar que está ahí, Señor. Y es claro que esa mujer, ese hombre, reconocen que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. ¿Aló? El Dios que todo lo puede. Aleluya. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bueno, Padre, en esta hora y en esta noche te damos gracias por esta preciosa, maravillosa oportunidad que nos has concedido en el día de hoy. Espíritu Santo, venimos ante ti en esta hora para pedirte que tu presencia nos llene cada día, que tomes el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras agresiones que hemos cometido en esta tierra hasta el día de hoy. Venimos a ti en esta noche para buscar ese perdón que está allí para todos nosotros, porque en la cruz del Calvario se derramó la poderosa y preciosa sangre del Cordero de Dios. Y esa sangre tiene el poder de limpiarnos, de purificarnos y de santificarnos. Por esta noche, por perdonar los pecados, por perdonar nuestras iniquidades, por perdonar nuestras transgresiones.